Cuando pienso en aquellos años, todavía puedo sentir el olor a formol mezclado con jazmines secos que impregnaba cada rincón de la casa. Vivíamos en una loma de las afueras de Medellín, donde el aire parecía quedarse atrapado entre los árboles y los murmullos. Yo tenía 17 años y soñaba con ser enfermera, no por vocación, sino porque quería entender el lenguaje de las enfermedades, esa forma silenciosa en que el cuerpo avisa lo que el alma calla. Mi madre había muerto cuando yo tenía 13, y desde entonces la casa se volvió un lugar de sombras educadas. Nadie lloraba, pero nadie sonreía. Cuando mi padre se casó con Patricia, creí que las cosas mejorarían. Ella llegó vestida de beige, con un perfume que me recordó al pasillo de un hospital. Sonreía todo el tiempo, pero sus ojos eran de un gris tan claro que no reflejaban nada. Si están viendo esto, den like a este video y suscríbanse al canal. No saben cuánto ayuda. Y por favor, comenten desde qué ciudad nos están viendo. Durante los primeros meses intenté convencerme de que la incomodidad que sentía era injusta, que simplemente necesitaba acostumbrarme a ella. Patricia era amable, servicial, y se esforzaba por agradar, pero había algo en su manera de tocar las cosas que me inquietaba. Movía los objetos de mi madre sin pedir permiso, cambiaba las flores del altar, reorganizaba los retratos, y lo hacía con una dulzura que rozaba la provocación. Mi padre parecía encantado. Decía que por fin alguien le devolvía la paz. Pero para mí, aquella mujer traía un silencio distinto, uno que pesaba en el aire, y me hacía sentir vigilada incluso cuando estaba sola. Fue entonces cuando empecé a anotar mentalmente cada detalle: los medicamentos que tomaba, las veces que se mareaba, los días que fingía sonreír. A veces pienso que Patricia no me odiaba. Creo que, más bien, necesitaba dominarme, tenerme bajo su control, como si mi existencia fuera una amenaza que debía neutralizar con sonrisas y reglas suaves. Me prohibía entrar en la habitación de mi madre. Decía que era por respeto, pero yo sabía que lo hacía para borrarla, para reescribir la historia de la casa con su propia letra. Por las noches escuchaba cómo abría los cajones, cómo reorganizaba las fotografías familiares, reemplazando los marcos de madera por otros dorados, fríos, sin alma. Mi padre no lo notaba, o no quería notarlo. En la mesa hablaban de ella como si fuera un milagro doméstico, y yo, que conocía cada sombra de esa mujer, me sentía invisible. Fue entonces cuando comencé a escribir en un cuaderno las cosas que cambiaban, los objetos que desaparecían, los gestos que nadie más veía. Años después, ese hábito se transformaría en mi método más preciso. Recuerdo con claridad el primer día que vi el frasco de pastillas sobre el tocador. Era blanco, con una etiqueta azul y letras casi borradas. Hidroclorotiazida, decía. Un diurético, lo supe de inmediato. Lo curioso fue que Patricia siempre lo mantenía medio lleno, aunque juraba tomarlo todos los días. No sé si fue curiosidad o algo más oscuro lo que me llevó a abrirlo, a oler su contenido, a leer cada número en la etiqueta. En ese momento, algo dentro de mí se encendió. Una chispa pequeña, pero constante. No era odio, era otra cosa. Una especie de justicia que no entendía todavía. Desde entonces, comencé a observar sus hábitos médicos con la precisión de una estudiante aplicada. Cuándo tomaba las dosis, cómo reaccionaba su cuerpo, qué síntomas fingía para llamar la atención. Todo lo anotaba. Cada tos, cada temblor, cada palabra. Y en algún punto, sin darme cuenta, la observación se volvió cálculo. Mi padre comenzó a enfermarse también, aunque de otra manera. Se le notaba el cansancio en la forma de caminar, en la mirada vacía con que se despedía por las mañanas antes de ir al taller. Patricia le preparaba sus comidas. Lo cuidaba con una devoción casi teatral, pero en casa todo giraba en torno a su propia salud. Cada conversación terminaba en su presión, sus migrañas, su insomnio. Yo la escuchaba hablar de sus síntomas con el dramatismo de una actriz, y comprendí que aquella mujer no solo ocupaba el lugar de mi madre, sino también el del sufrimiento. Había monopolizado el dolor, y en esa representación constante, mi padre se volvió su público cautivo. Yo, en cambio, era su espejo. Cada vez que cruzábamos miradas, ella sabía que yo la veía tal como era, y eso la perturbaba. Fue en ese silencio compartido donde nació la idea que luego me consumió. No fue un plan inmediato, ni un impulso de locura. Fue un pensamiento que germinó despacio, como una raíz que se enreda en todo lo que toca. Empezó una tarde, cuando Patricia me pidió que la ayudara a ordenar su botiquín. Su confianza me desconcertó, pero la aproveché. Mientras separaba los frascos, noté que había duplicados, 2 antihipertensivos con diferentes marcas, una caja de pastillas vencidas, un frasco sin etiqueta.
Eso lo traje del hospital donde trabaja mi prima, me dijo sonriendo. En ese instante supe que todo lo que necesitaba estaba frente a mí. No era el veneno lo que me interesaba, sino el control, el poder de decidir cuándo algo se alteraba sin que nadie lo notara. Esa noche, mientras escuchaba a mi padre roncar, abrí un libro de farmacología y busqué todo sobre dosis letales y síntomas graduales. No dormí. Por primera vez en años sentí que tenía un propósito. Durante semanas estudié en secreto. Me quedaba hasta tarde en la biblioteca del instituto, copiando fragmentos de manuales antiguos sobre toxicología y reacciones orgánicas. No tenía acceso a nada peligroso, pero bastaba con entender cómo funcionaban los cuerpos, cómo una sustancia podía transformarse en otra, con solo un cambio de temperatura o una mezcla mínima. En mi casa, nadie sospechaba nada. Patricia creía que mi interés por la enfermería era una señal de reconciliación, una forma de acercarme a ella. A veces me llevaba café al escritorio y me decía que estaba orgullosa. Yo fingía gratitud, pero en el fondo solo pensaba en los pequeños experimentos que hacía a escondidas. Gotas de vinagre en el agua, cápsulas que abría y volvía a sellar con cuidado, mediciones que anotaba en mi cuaderno. Todo parecía un juego de precisión, pero detrás de cada fórmula había una intención que se volvía más clara cada día. Lo que nunca planeé fue la serenidad con la que empecé a actuar. No había culpa, solo una calma fría, metódica. A veces me miraba al espejo y no reconocía mi reflejo. Parecía otra persona, una versión mía más adulta, más firme. Patricia comenzó a confiar en mí completamente. Me pedía que organizara sus dosis, que revisara sus recetas, que le recordara sus horarios. Lo hacía con una sonrisa satisfecha, como quien entrena a su sucesora. Y yo, sin levantar sospechas, la complacía. La primera vez que alteré una cápsula, mis manos no temblaron. Lo hice con la precisión de una cirujana. Reemplacé parte del contenido con un polvo inofensivo, solo para observar los efectos. Al día siguiente, dijo que se sentía un poco débil, que tal vez había dormido mal. Y yo asentí, mirándola con la misma expresión con la que ella me había mirado tantas veces. Con calma, con una ternura falsa, con poder. Con el paso de los días, aquella debilidad suya se volvió rutina. Decía que se sentía cansada, que le dolían los brazos, que el aire le pesaba. A veces la veía sentarse frente al espejo, observando su rostro con una mezcla de vanidad y miedo, como si presintiera que algo dentro de ella estaba cambiando. Mi padre, preocupado, insistía en llevarla al médico, pero ella se negaba. «Debe ser el estrés», repetía, mientras tomaba el té que yo misma le preparaba. En ese momento, entendí que el secreto del veneno no era su rapidez, sino su constancia, que el dolor que se repite se vuelve invisible. Nadie cuestiona una enfermedad que avanza despacio. Nadie sospecha del amor que cuida. Yo seguía con mi rutina de estudiante ejemplar, sonriente, obediente. Nadie imaginaba que cada gesto amable era parte de una maquinaria invisible que giraba solo por mi voluntad. Lo más extraño fue que empecé a sentir compasión por ella. No una compasión pura, sino una especie de ternura distorsionada. A veces la escuchaba toser por las noches, y me levantaba para verla dormir. Tenía el rostro pálido, la respiración entrecortada, y yo me preguntaba cuánto más podría resistir su cuerpo. Pero justo cuando pensaba en detenerme, recordaba la forma en que hablaba de mi madre, la ligereza con la que mencionaba su nombre, casi siempre con un tono de superioridad. Decía cosas como, «Tu mamá era demasiado sensible, por eso se enfermó tanto». Esa frase, «por eso se enfermó tanto», me perseguía como una sentencia. Yo no podía permitir que siguiera ocupando ese lugar en nuestra historia, el de la víctima santa. No. Quería que el dolor la alcanzara sin aviso, lentamente, como una confesión que nunca llega. A mediados de ese año, Patricia comenzó a ausentarse del trabajo. Su cuerpo ya no respondía igual. Se mareaba al subir las escaleras. Olvidaba cosas simples. Se le caían los cubiertos al comer. Mi padre pensaba que era una anemia y el médico del pueblo, un hombre cansado y rutinario, solo le recetaba vitaminas. Nadie buscaba una causa más profunda. Y yo, mientras tanto, me convertía en su enfermera de confianza. Le tomaba la presión, le servía el agua, le recordaba las dosis. Todo parecía una escena de devoción. Pero dentro de mí, algo empezaba a fracturarse. Ya no era solo la ejecución del plan. Era la sensación de estar creando un vacío en el que ambos vivíamos. A veces la veía llorar en silencio, y me preguntaba si de verdad merecía lo que le estaba pasando. Y entonces pensaba en mi madre, en su mirada triste, en los años que le robaron,
y todo volvía a tener sentido. Recuerdo una tarde en particular, cuando Patricia me pidió que la acompañara al jardín. Estaba débil, pero quería sentarse al sol. Llevaba un vestido blanco y un sombrero de paja, y por un momento parecía otra mujer, casi inocente. Me contó historias de su infancia, de su abuela en Envigado, de cómo había aprendido a cocinar porque su madre siempre estaba enferma. Había ternura en su voz, y eso me desconcertó. Por un instante, pensé que quizás había juzgado mal, que el odio me había nublado. Pero cuando giró hacia mí, vi en sus ojos algo que me devolvió al principio. Esa mirada analítica, fría, como si adivinara mis pensamientos. «Tú eres más fuerte de lo que pareces», me dijo, sonriendo. No sé por qué esas palabras me dolieron tanto. Quizás porque tenía razón. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta escuchando los ruidos de la casa, los pasos lentos de mi padre, el crujido de las vigas, el viento que entraba por las rendijas. Todo sonaba como si la casa misma respirara con dificultad. Pensé en Patricia, acostada en la habitación que había sido de mi madre. Me imaginé el aire viciado, el perfume agrio de sus cremas, el olor metálico de los frascos que guardaba en la mesita de noche. Me invadió una sensación extraña, una mezcla de miedo y poder. Era como si por fin entendiera que ya no había vuelta atrás, que el daño estaba hecho. A la mañana siguiente, cuando la vi bajar las escaleras con la piel ceniza y los labios resecos, sentí que la realidad se había vuelto demasiado parecida a mis pensamientos, y eso me aterrorizó más que cualquier castigo posible. A partir de ese día, empecé a evitar su mirada. Ya no podía sostenerla sin sentir una punzada de culpa. Mi padre, ajeno a todo, hablaba de llevarla a un especialista en Medellín. Debe ser algo hormonal, decía. Patricia asentía, pero su rostro era el de una mujer que sabía que algo mucho más profundo la estaba consumiendo. Yo fingía indiferencia, aunque por dentro sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Cada día que pasaba, el veneno se volvía más simbólico que real. Ya no se trataba de lo que ella tomaba, sino de lo que yo cargaba. Me di cuenta de que el veneno también me estaba debilitando a mí. Me quitaba el sueño, me borraba el apetito, me volvía un reflejo de la misma enfermedad que yo había provocado. Con el tiempo, empecé a notar que mi padre también se estaba marchitando. No físicamente, sino en el alma. Su mirada se había vuelto distante, como si viviera en un espacio donde nada dolía, ni siquiera la posibilidad de perder otra esposa. Pasaba más horas en el taller. Regresaba tarde y apenas hablaba durante las comidas. A veces, cuando lo observaba en silencio, pensaba que en el fondo él también sabía algo, pero había elegido no verlo. Los hombres de su generación eran así. Preferían la calma de la ignorancia al caos de la verdad. Patricia seguía empeorando, y yo sentía que su presencia en la casa se volvía cada vez más fantasmal. Los días se hacían lentos, pegajosos. Hasta los pájaros parecían evitar posarse en nuestro tejado. La muerte, cuando decidió acercarse, no lo hizo de golpe. Llegó en silencio, con pasos suaves, casi agradecidos. La mañana que Patricia colapsó fue un domingo. Había llovido toda la noche, y la humedad había dejado las paredes frías. Yo estaba preparando café cuando escuché el golpe seco en el piso de arriba. Subí corriendo, sin pensar, y la encontré tirada junto a la cama, con los ojos abiertos y la piel del color de la cera. Mi padre gritaba su nombre, intentaba reanimarla, y yo no sentí nada, ni miedo ni sorpresa. Solo una calma densa, pesada, como si el tiempo se hubiera detenido. Todo ocurrió como en una escena que ya conocía. Llamamos al médico del pueblo, el mismo que había tratado a mi madre años atrás. Llegó con su maletín de cuero y su voz cansada. Revisó a Patricia, suspiró, y dijo lo que todos esperaban escuchar. Fue un paro cardíaco. Nadie sospechó. Nadie cuestionó. Y en ese momento entendí el poder absoluto del silencio. El funeral fue rápido, discreto, casi frío. Patricia no tenía muchos amigos, y su familia vivía lejos. Recuerdo el sonido de la lluvia cayendo sobre los techos del cementerio, los paraguas negros alineados, y mi padre de pie, inmóvil, sosteniendo un ramo de rosas blancas que se deshacían con el agua. Yo llevaba un vestido que mi madre me había dejado guardado, uno que ella nunca alcanzó a usar. No lloré. No porque no pudiera, sino porque no encontraba en mí ninguna emoción que se pareciera al dolor. La gente me abrazaba y decía que era una muchacha fuerte, ejemplar, un ángel que cuidó a su madrastra hasta el final, y yo solo asentía. Dentro de mí, sin embargo, algo se había roto para siempre. No era remordimiento, era otra cosa, una sensación de vacío absoluto, como si me hubieran arrancado el sentido de las cosas. Esa noche, cuando regresamos a casa,
El silencio era tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj del pasillo. Mi padre se encerró en su habitación y no salió hasta la mañana siguiente. Yo me quedé en la sala, mirando las flores marchitarse en los floreros. El olor dulce del funeral se mezclaba con el polvo y el perfume que Patricia había dejado impregnado en las cortinas. Me quedé así hasta que el amanecer iluminó las paredes. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo. No del castigo ni de la culpa, sino del eco de lo que había hecho. Me di cuenta de que la casa, sin ella, no se sentía más libre. Se sentía vacía, hueca, como si su sombra siguiera caminando por los pasillos, observándome. Pasaron los días, y con ellos, una calma falsa se instaló en nuestras rutinas. Mi padre volvió al trabajo, los vecinos dejaron de preguntar, y la vida parecía empeñada en continuar. Pero cada noche, al acostarme, sentía la respiración de Patricia en el aire. Era como si su presencia se hubiera disuelto en las paredes, en el agua de los grifos, en el aroma de las sábanas limpias. Soñaba con ella, no como una víctima, sino como una figura silenciosa que me observaba desde la puerta, sin rencor, sin palabras. A veces despertaba con la sensación de que me había tocado el hombro. En esos momentos, deseaba confesar todo, pero no sabía a quién ni para qué. El secreto me pertenecía, y al mismo tiempo me consumía. Era como cargar un espejo que solo reflejaba lo que yo no quería volver a ver. Un mes después, el médico del pueblo vino a casa para entregar unos documentos del seguro. Me miró con amabilidad, pero su mirada se detuvo en mí un segundo más de lo necesario. «Eres muy serena, Camila», dijo. «Pocas personas enfrentan la muerte con tanta entereza». Sonreí, pero sus palabras me hicieron temblar por dentro. En su voz había una sospecha apenas disfrazada de elogio. Esa noche, lo vi desde la ventana cuando se alejaba bajo la lluvia, caminando despacio, como si llevara un pensamiento que no quería admitir en voz alta. No dormí. Pasé horas revisando mi cuaderno, las notas, los cálculos, los frascos vacíos. Por primera vez, me asustó mi propia precisión. No era el miedo a ser descubierta lo que me carcomía, sino la certeza de que lo había hecho demasiado bien. Las semanas siguientes fueron una especie de limbo. El tiempo parecía haberse detenido entre las rutinas y los recuerdos. Mi padre se esforzaba por llenar la casa con ruido. Ponía la radio desde temprano, cantaba mientras cocinaba, invitaba a viejos amigos los fines de semana. Pero bastaba con que cayera la noche para que todo el sonido se apagara de golpe. Yo lo observaba desde la distancia, sabiendo que algo dentro de él también se había quebrado. A veces me hablaba de Patricia como si aún viviera. A ella le gustaban las orquídeas, decía. O, Patricia siempre decía que el té debía reposar 3 minutos exactos. Yo fingía escuchar, pero por dentro sentía una mezcla de irritación y compasión. No por ella, sino por él, por su ceguera. Me preguntaba si, en el fondo, mi venganza no había sido contra Patricia, sino contra la incapacidad de mi padre para ver lo que yo veía. Fue entonces cuando empecé a enfermarme. Primero fueron mareos leves, luego un cansancio persistente, una sensación de náusea al despertar. Al principio lo atribuí al estrés, pero pronto entendí que mi cuerpo estaba reclamando algo más profundo. No había envenenado solo a Patricia. Me había contaminado con su ausencia. Cada rincón de la casa me recordaba el acto. Cada olor me devolvía la imagen del frasco abierto. Cada silencio se parecía demasiado a mi propio pensamiento. Comencé a evitar los espejos. Me aterraba encontrar en mi reflejo algo de ella, ese rastro de fragilidad y control que tanto había odiado. Y sin embargo, lo que más me asustaba era la calma con la que seguía viviendo, como si nada hubiera pasado. Esa calma que, una vez, tanto había admirado en mí el médico del pueblo. Con el paso de los meses, intenté reconstruir una rutina. Me concentré en mis estudios, pasaba más tiempo en el instituto, evitaba volver temprano a casa. Mis profesores elogiaban mi disciplina, decían que tenía vocación, que algún día sería una gran enfermera. Ironías del destino. Cada vez que alguien me felicitaba, sentía un escalofrío recorriéndome la espalda. Si supieran lo que había hecho con ese conocimiento que tanto admiraban. A veces, en clase de farmacología, escuchaba el nombre del compuesto que había usado, y mi mente se desconectaba. No oía nada. Solo veía el rostro de Patricia hundiéndose en la almohada, sus manos frías, el temblor casi imperceptible que precedió al final. Me repetía que todo había sido por justicia, pero las palabras perdían fuerza cada vez que las pensaba. La justicia, sin verdad, se convierte en una forma elegante de venganza. Una tarde, mientras estudiaba en la biblioteca, el médico del pueblo apareció de repente.
Llevaba un sobre en la mano y una expresión seria, pero no hostil. Se acercó despacio, saludó con cortesía y me pidió unos minutos para hablar. Me acompañó hasta el pasillo vacío, donde el eco de nuestras voces sonaba demasiado claro. Han decidido hacer una revisión del caso de Patricia, me dijo. El laboratorio encontró algunas inconsistencias en los análisis previos. No te preocupes, no es nada oficial todavía. Su voz era tranquila, pero su mirada no. Me quedé en silencio, fingiendo sorpresa, mientras mi corazón latía con una violencia que apenas podía controlar. Lo observé marcharse, y supe que el tiempo de la calma se había terminado. Esa noche, por primera vez, sentí el peso real de lo irreversible. Durante los días siguientes, el miedo se convirtió en un huésped constante. No podía concentrarme, no podía comer. Cada sonido me parecía una señal. Cada golpe en la puerta me hacía temblar. Me obsesioné con los detalles. Repasaba mentalmente todo lo que había hecho, cada cápsula, cada cambio, cada gesto. Intentaba convencerme de que no había dejado huellas, de que la perfección de mi método era también mi salvación. Pero la perfección es una mentira que se desmorona en cuanto alguien mira demasiado de cerca. Soñaba con el médico revisando mis cuadernos, con mi padre encontrando el frasco, con Patricia levantándose del ataúd. El sueño siempre terminaba igual. Yo frente a un espejo, con la piel agrietada y los labios azules, repitiendo su voz. Tú eres más fuerte de lo que pareces. Mi padre empezó a notar mi ansiedad. Una noche me preguntó si algo me preocupaba, si tenía miedo de que volvieran a hablar del caso. Su tono era tranquilo, pero sus ojos tenían un brillo que no le había visto antes. Me quedé paralizada. ¿Sabía algo? ¿Sospechaba? No supe qué decirle. Murmuré algo sobre los exámenes de la escuela, y él asintió sin insistir. Sin embargo, esa noche escuché su voz al teléfono, en un susurro, mencionando al médico. Mi corazón se aceleró. Entendí que el silencio se estaba rompiendo, que lo inevitable estaba empezando a moverse. Y aún así, en lugar de miedo, lo que sentí fue una especie de alivio. Como si, después de tanto tiempo, el peso de mantener el secreto fuera más insoportable que el de confesarlo. Al día siguiente, el médico volvió a visitarnos. Venía con el mismo maletín de siempre, pero esta vez no traía su aire distraído. Mi padre lo recibió en la sala, y yo los observaba desde la cocina, tratando de parecer ocupada. Hablaban en voz baja, pero alcancé a oír palabras sueltas: reanálisis, exhumación, protocolo. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Cuando el médico se fue, mi padre se quedó inmóvil, mirando por la ventana. Luego me llamó por mi nombre, con una calma que me heló la sangre. Camila, dijo, ¿tú crees que Patricia podría haber estado tomando algo más de lo recetado? Lo miré, y por primera vez en meses no supe mentir. Supe que no me creía del todo, pero tampoco quería escuchar la verdad. Nos quedamos en silencio, los dos prisioneros de una sospecha que no necesitaba palabras. Esa noche llovió sin pausa. Me quedé despierta mirando cómo el agua se filtraba por la ventana. Pensé en huir, en desaparecer, en dejarlo todo atrás. Pero ¿a dónde iba a ir? Llevaba el veneno dentro, aunque nadie pudiera probarlo. No había cárcel más grande que mi propia memoria. Cerré los ojos e intenté recordar la voz de mi madre, su risa, su olor. Me pregunté si estaría orgullosa de mí, si entendería lo que hice, o si simplemente se apartaría en silencio, igual que todos los demás. En algún punto de la madrugada me dormí, y soñé que caminaba por un pasillo blanco, interminable. Al final, Patricia me esperaba, sentada en una silla de hospital, sonriendo. No decía nada, solo me miraba, y su mirada, por primera vez, no me asustó. A la mañana siguiente, todo se sentía distinto. La casa olía a humedad, y el aire estaba espeso, como si guardara algo que no debía decirse. Mi padre evitaba mirarme directamente. Su forma de moverse era más lenta, más torpe. Preparó café, pero no probó ni un sorbo. Yo tampoco. Los dos sabíamos que algo se había roto entre nosotros. En la radio hablaban de política, de fútbol, de todo menos de lo que realmente importaba. De pronto, mi padre rompió el silencio. «Van a exhumar el cuerpo», dijo, sin levantar la vista. La frase quedó flotando en el aire como un disparo sin eco. Sentí que el corazón se me encogía, pero mi rostro no mostró nada. Aprendí hace tiempo que el miedo se oculta con serenidad. Asentí, me levanté de la mesa y subí a mi cuarto, donde abrí el cajón del escritorio y encontré el cuaderno. No lo había leído en meses. Al pasar las páginas, me di cuenta de que cada palabra escrita era una prueba, mi propia confesión. Lo guardé todo en una caja de madera y salí al patio. El cielo estaba gris,
el suelo húmedo. Encendí una cerilla y esperé. El fuego comenzó tímido, casi temeroso, pero pronto se extendió. Las páginas ardían despacio, como si resistieran desaparecer. Vi cómo las letras se deformaban, cómo los números y las notas se volvían humo. Y por un instante, sentí algo parecido a la liberación. Pensé que al destruir la evidencia también borraría el peso de lo vivido. Pero mientras las cenizas flotaban en el aire, entendí que el fuego no purifica, solo transforma. Lo que había hecho no desaparecería, solo cambiaría de forma. Y esa forma, supe entonces, era yo. Los días previos a la exhumación fueron una tortura silenciosa. Todo el pueblo hablaba del caso, pero nadie lo hacía frente a nosotros. Las miradas bastaban. En la tienda, en la iglesia, en la parada del bus. Sentía los susurros detrás de mí. Esa curiosidad morbosa que se disfraza de compasión. Mi padre evitaba salir. Pasaba las tardes en el taller, con la radio encendida a todo volumen, como si el ruido pudiera protegerlo del rumor. Yo, en cambio, me volví invisible. Caminaba sin mirar a nadie, sin responder saludos. Soñaba despierta con la posibilidad de que todo terminara de una vez, incluso si eso significaba confesar. Pero cuando llegaba la noche y el silencio regresaba, me aferraba a la idea de resistir. No por inocencia, sino por orgullo. No soportaba la idea de que mi historia se redujera a un titular, a un nombre entre los chismes de un pueblo aburrido. El día que abrieron la tumba, el aire estaba pesado, lleno de una tensión que parecía eléctrica. Yo no fui, pero lo sentí. Lo sentí en el cuerpo, como si una parte de mí se desprendiera junto con esa tierra removida. Por la tarde, el médico regresó. Tenía el rostro pálido, más de lo habitual. Mi padre lo recibió sin decir palabra, y yo los observé desde el umbral de la puerta. No escuché todo, solo una frase. Encontraron rastros. El resto fue silencio. El médico evitó mirarme, y mi padre se dejó caer en una silla, sin emitir sonido alguno. En ese instante, entendí que el tiempo del secreto había terminado, pero lo que más me sorprendió fue la calma que sentí, la misma calma que me había acompañado desde el principio. Como si todo hubiera seguido el curso natural de algo que, desde el principio, ya estaba escrito. Esa noche, el silencio en la casa era tan espeso que podía sentirse. Nadie habló durante la cena. Mi padre no me miró ni una sola vez, pero tampoco me acusó. Había algo en su forma de respirar, en la manera en que sostenía el vaso entre las manos, que me hizo entender que él ya sabía todo. No necesitaba pruebas ni confesiones. Lo sabía del mismo modo que se sabe que está lloviendo sin mirar por la ventana. Cuando terminó de comer, se levantó lentamente, dejó el plato en el fregadero y dijo: «No sé en qué momento perdimos lo que éramos, Camila». Luego subió las escaleras sin esperar respuesta. Yo me quedé ahí, sola, con la mesa vacía y el eco de su voz dando vueltas por la habitación. Por primera vez, comprendí que lo que había matado no era solo a Patricia, sino la posibilidad de ser perdonada. Después de eso, el pueblo se dividió. Algunos defendían la versión oficial, otros murmuraban historias más oscuras. Nadie se atrevía a señalarme abiertamente, pero lo sentía en el aire, en los saludos cortos, en los pasos que se detenían cuando yo pasaba. Volví a clases, aunque ya nada me interesaba. La enfermería, que antes me había dado sentido, ahora me resultaba una ironía cruel. Cada paciente que veía, cada medicamento que tocaba, me devolvía a aquel cuarto, a aquellas cápsulas, a ese gesto casi imperceptible de una mano temblando antes de soltar la última exhalación. Empecé a aislarme. Dejé de hablar, de salir, de estudiar. Mi padre me observaba desde lejos, con esa mezcla de tristeza y cobardía que solo tienen los hombres que prefieren el silencio al dolor. Yo, en cambio, empezaba a entender que el silencio también mata, solo que más despacio. El médico fue llamado a declarar, y aunque nunca me acusó directamente, sus palabras bastaron para encender la sospecha. Dijo que los niveles de arsénico eran inusuales, y que alguien con conocimientos básicos de farmacología podría haber manipulado los medicamentos sin dejar rastros visibles. Esa descripción era una sombra que me seguía a todas partes. Cada vez que salía a la calle, sentía las miradas atravesándome, midiendo mi respiración, buscando una grieta. No hubo pruebas concretas, pero tampoco hubo olvido. En los pueblos la culpa no necesita jueces. Basta con el murmullo. Me convertí en la historia que las madres contaban a sus hijas para advertirles sobre la envidia, el rencor y la desobediencia. La muchacha que envenenó a su madrastra, decían. Y aunque no lo gritaban, lo pensaban. Lo peor fue que yo también empecé a creerlo.
como si repetirlo mentalmente me diera una especie de pertenencia. Mi padre enfermó poco después. No de algo físico, sino de una tristeza profunda que le apagaba los días. Apenas comía, no salía, y a veces lo encontraba sentado en el patio mirando al vacío. Un atardecer. Me llamó. Tenía la voz temblorosa, los ojos hundidos. «Camila», dijo, «yo sé lo que hiciste. No me digas cómo, no me digas por qué. Solo quiero que sepas que aunque no puedo perdonarte, tampoco puedo odiarte». Su voz se quebró. Hay cosas que los padres no deberían tener que entender. No supe qué responder. Me quedé de pie, mirándolo, y sentí que en esas palabras había más verdad que en cualquier confesión. No lloré. No porque no quisiera, sino porque comprendí que ya no me quedaban lágrimas. Lo abracé, y él no me rechazó, pero tampoco me correspondió. Fue el abrazo más largo y más vacío de mi vida. Esa noche, después de aquel abrazo, no pude dormir. Escuchaba los pasos de mi padre moviéndose por la casa, el chirrido de la madera, el sonido débil del viento filtrándose por las ventanas. Pensé en confesar, en terminar con todo, pero la palabra confesión me parecía un lujo que ya no podía permitirme. No se trata de decir la verdad, me repetía, sino de sobrevivirla. Y sobrevivir a lo que hice era más difícil que ocultarlo. Al amanecer preparé café, como siempre, pero esta vez no lo serví. Me quedé mirando el vapor subir, desaparecer, como si fuera un recordatorio de que todo lo que existe, incluso el dolor, tiene su forma de volverse invisible. Mi padre bajó, me observó en silencio, y por un instante sentí que quería decir algo, pero se contuvo. La distancia entre nosotros ya era irrecuperable. Pasaron los meses. No hubo juicio, ni arresto, ni confesión formal. El caso fue archivado como un accidente con posible negligencia médica. Pero la sospecha siguió viva, persistente, como un hilo invisible que unía mi nombre al de Patricia. Terminé mis estudios, aunque nunca ejercí como enfermera. No podía. Cada vez que veía un frasco de medicinas, el olor del alcohol o del desinfectante, mi cuerpo se tensaba. Me mudé a Medellín, conseguí un pequeño apartamento y traté de empezar de nuevo. Pero el pasado tiene una forma extraña de seguir respirando en los lugares donde creemos que ya no hay aire. A veces, mientras cocino, siento un perfume antiguo, mezcla de flores y hospital, y sé que está ahí. No como un fantasma, sino como una parte mía que nunca se fue. A veces pienso que Patricia me enseñó más muerta que viva. Me enseñó que el poder no siempre se ejerce gritando, que hay violencias que se administran en silencio, con precisión, igual que una dosis. Yo creí que controlaba su destino, pero ahora entiendo que ella controló el mío. Me convirtió en lo que temía. Una mujer que observa, calcula, calla. Su ausencia se volvió una forma de presencia perpetua. No hay día que no me mire en el espejo sin buscar sus gestos en los míos, su forma de inclinar la cabeza, su manera de sonreír cuando algo duele. Tal vez el verdadero veneno no fue el arsénico, sino la herencia invisible que me dejó. La costumbre de vivir con una calma que no es paz, sino resignación. La capacidad de parecer intacta mientras todo dentro se descompone lentamente. Hace poco regresé al pueblo por la enfermedad de mi padre. El camino me pareció más estrecho, las casas más viejas, y sin embargo, todo seguía igual. Nadie me preguntó nada, pero todos me miraban con esa mezcla de curiosidad y temor que se reserva para los que cargan un secreto. Mi padre ya casi no hablaba. Apenas me reconoció. Me senté a su lado durante días, en silencio, esperando un gesto, una palabra, algo. Una tarde, cuando creí que dormía, murmuró: «Tu madre estaría triste». Eso fue todo. No mencionó a Patricia, ni a mí, ni al pasado. Solo a ella. Y entendí que, al final, todo volvía a lo mismo. La ausencia original, la herida que nunca se cerró. Sentí ganas de pedirle perdón, pero su respiración se apagó antes de que pudiera hacerlo. Después del entierro de mi padre, me quedé unos días en la casa. Todo seguía igual. Las paredes amarillentas, el olor a madera vieja, las mismas cortinas que Patricia había colgado. Abrí las ventanas para dejar entrar el aire, pero el aire no trajo alivio. Caminé por los pasillos recordando cada gesto, cada palabra, cada silencio que había pesado sobre esas habitaciones. Me detuve frente a la puerta del cuarto donde todo había comenzado. Al abrirla, un golpe de olor a polvo y perfume antiguo me devolvió al pasado. El tocador seguía allí, el espejo con su marco dorado, una caja con frascos vacíos. Toqué uno, y aún conservaba el eco del vidrio frío, como si guardara dentro un resto de lo que fui. Me senté en la cama y lloré por primera vez.
No por Patricia, ni por mi padre. Lloré por la niña que alguna vez fui, la que creía que la justicia y el amor podían mezclarse sin volverse veneno. Esa noche encendí una vela en el altar que había sido de mi madre. La llama vacilaba, como si también dudara de quedarse. Le hablé en voz baja, sin saber si pedía perdón o compañía. Le conté todo, sin omitir nada. Cada paso, cada pensamiento, cada error. No esperaba una señal, pero la encontré igual. El viento se coló por la ventana y apagó la vela, dejando la habitación en penumbra. Por un segundo creí oír una voz, o tal vez fue mi mente, susurrando, «Ya basta». No sé si era un reproche o una absolución, pero desde esa noche algo cambió. Dormí por primera vez sin soñar con Patricia, sin sentir su perfume ni su sombra. El silencio seguía ahí, pero ya no pesaba. Era un silencio nuevo, distinto, que no dolía, solo existía. A la mañana siguiente, antes de irme del pueblo, caminé hasta el cementerio. No llevaba flores, solo mis manos vacías. El cielo estaba nublado, y el aire olía a tierra húmeda. Me detuve frente a la tumba de Patricia. La lápida era simple, sin adornos, sin epitafio, solo su nombre, sus fechas, y un espacio en blanco que parecía esperar algo más. Me quedé allí largo rato, sin saber qué decir. Por primera vez, no sentí odio ni culpa, solo una tristeza tranquila, una especie de reconocimiento. Le hablé en silencio, con la mente. Le dije que ojalá las cosas hubieran sido distintas, que tal vez en otra vida habríamos encontrado una manera de convivir sin destruirnos. No hubo respuesta, ni señal. Solo el sonido del viento entre los cipreses, arrastrando hojas secas, como si el mundo también quisiera pasar la página. De regreso a la casa, me crucé con el médico del pueblo. Ya estaba viejo, más encorvado, pero sus ojos seguían siendo los mismos, cansados, observadores. Me saludó con un gesto leve y, por un instante, creí que iba a decir algo, pero no lo hizo. Su silencio fue su manera de absolverme, o quizá de recordarme que no hay absolución posible. Nos quedamos mirándonos unos segundos y luego seguimos caminando en direcciones opuestas. Ese momento, tan breve y tan sencillo, marcó el cierre de algo. Comprendí que el perdón no siempre llega de quien lo esperamos, y que a veces solo se encuentra en el acto de seguir viviendo. Esa fue mi forma de rendirme, no ante el remordimiento, sino ante la certeza de que el pasado ya había cumplido su condena. Dejé el pueblo esa misma tarde. El autobús avanzaba lento por la carretera, y a través de la ventana vi cómo las montañas se iban borrando entre la neblina. Cada curva me alejaba un poco más de todo lo que fui. No sentí alivio ni tristeza, solo una especie de vacío sereno. En el asiento de al lado, una mujer mayor tejía en silencio. El sonido de las agujas chocando entre sí era hipnótico, casi reconfortante. Pensé en mi madre, en su voz suave, en la forma en que me acariciaba el cabello cuando tenía miedo. Me di cuenta de que, después de todo, había pasado la mitad de mi vida buscando su presencia en los lugares equivocados. Ni Patricia, ni mi padre, ni nadie podía devolverme eso. Cerré los ojos y me prometí no volver a ese pueblo nunca más. No porque quisiera huir, sino porque ya no quedaba nada allí que pudiera salvar. Los años siguientes fueron una especie de purgatorio silencioso. Trabajé en una clínica pequeña en Medellín, pero lejos de los medicamentos. Me encargaba de la administración, de los registros, de todo lo que no implicara tocar un frasco o una jeringa. A veces escuchaba a las enfermeras hablar de casos graves, de intoxicaciones, de diagnósticos inciertos, y me invadía un escalofrío. No era miedo, era reconocimiento. Vivía sola, en un apartamento que olía a lavanda y libros viejos. Me acostumbré al silencio, a las rutinas predecibles, a los días que se parecían entre sí. Nadie sabía quién era yo realmente. En ese anonimato encontré algo parecido a la paz, o al menos a una pausa, porque la paz, lo aprendí con los años, no es la ausencia de culpa, sino la capacidad de mirarla sin que te destruya. Un día, mientras caminaba de regreso a casa después del trabajo, vi a una joven que me recordó a mí a los 17. Llevaba el uniforme blanco de enfermería, el cabello recogido y una expresión serena, demasiado serena para su edad. Sostenía un cuaderno contra el pecho, igual que yo solía hacerlo. Por un instante, sentí el impulso de detenerla, de advertirle algo, de decirle que la calma puede ser una trampa. Pero no lo hice. La observé alejarse entre la multitud, y me di cuenta de que no se puede salvar a nadie de su propio destino. Todos tenemos un punto en el que la inocencia se rompe, y lo que decidimos hacer después define quiénes somos.
Esa noche, al llegar a casa, escribí una carta dirigida a nadie, o tal vez a ella, a esa muchacha que era yo. La doblé y la guardé dentro de un libro que nunca terminé de leer. En la carta escribí que el arrepentimiento no borra, solo enseña. Que el amor malentendido puede ser tan destructivo como el odio, y que a veces uno confunde justicia con redención. Le conté que aún sueño con mi madre, pero ya no con Patricia. Que el silencio sigue acompañándome, pero ahora tiene un sonido distinto, más suave, como el murmullo del agua corriendo lejos. Le pedí que, si alguna vez se encontraba en medio del dolor, no intentara entenderlo enseguida, porque hay dolores que solo se comprenden cuando ya no duelen tanto. Cuando terminé de escribir, sentí algo que no había sentido en años: ligereza. No era felicidad, ni perdón. Era simplemente la sensación de que, por fin, mi historia empezaba a pertenecer al pasado. Pasó el tiempo, y la carta quedó olvidada en aquel libro, como si esperara el momento justo para ser hallada. A veces pienso que la vida tiene esa forma curiosa de esconder nuestras verdades, donde menos esperamos. Una tarde de lluvia, mientras ordenaba mis estantes, el libro cayó al suelo y la carta se deslizó fuera. La abrí y la leí como si fuera de otra persona. No recordaba haber escrito algunas frases, y sin embargo, todas me sonaban familiares. Era extraño reconocerme en una voz que ya no sentía mía. Lloré, pero no por culpa ni por pena, sino por gratitud. Comprendí que, de alguna manera, había sobrevivido a mí misma. Que la muchacha que una vez mezcló el veneno con precisión, ahora era una mujer que apenas podía tocar una flor sin pensar en su fragilidad. Esa contradicción, dolorosa y serena, se volvió mi forma de seguir viva. Desde entonces, no he vuelto a hablar del pasado. Nadie en mi entorno lo conoce, y si alguna vez lo intuyen, lo respetan en silencio. Aprendí a vivir entre la discreción y el olvido, a dejar que el tiempo hiciera lo que yo no pude hacer, sanar sin preguntar. Sin embargo, hay noches en que despierto con el corazón acelerado, como si alguien me llamara desde lejos. Es la voz de Patricia, no para acusarme, sino para recordarme lo que fui. Me habla en sueños, no con reproche, sino con una calma que ahora entiendo. En el fondo, ambas fuimos víctimas de la misma enfermedad, la necesidad de controlar lo que no podíamos soportar perder. Y en esa certeza encuentro, finalmente, algo parecido al perdón. Hoy tengo 43 años. Sigo viviendo sola, rodeada de plantas y fotografías que no muestran rostros, solo paisajes. Me acostumbré a esa forma de compañía que no exige palabras. A veces, cuando llega la tarde, me siento en el balcón con una taza de café y pienso en todo lo que callé, en lo que fui, en lo que aún me duele recordar. No busco redención, porque entendí que hay historias que no se cierran, solo se vuelven más silenciosas. La culpa no desaparece, se vuelve parte del cuerpo, como una cicatriz que ya no duele pero nunca deja de sentirse. Sin embargo, hay días en que el aire huele distinto, como si el mundo me concediera una tregua. En esos momentos, cierro los ojos y puedo imaginar a mi madre sonriendo. Y eso, por breve que sea, me basta. Si alguien me preguntara por qué lo hice, no sabría responder. Tal vez por amor, tal vez por miedo, o quizá por ambas cosas. Solo sé que, en aquel entonces, pensé que el dolor podía corregirse con otro dolor, y me equivoqué. Hoy entiendo que hay heridas que no se curan, solo se aprenden a llevar. Mi historia no es una advertencia ni una confesión. Es una forma de respirar dentro del recuerdo, de no dejar que me ahogue. Patricia descansa bajo la tierra, mi padre junto a ella, y yo sigo aquí, respirando un aire que todavía guarda el olor de las flores marchitas. Si esta voz que ahora escribo sirve para algo, que sea para decir que sobrevivir no siempre es lo mismo que vivir, pero a veces es suficiente. Hace poco soñé con la casa otra vez. No era la misma de antes. Las paredes estaban limpias, el jardín lleno de flores nuevas, y la luz entraba por las ventanas sin miedo. En el sueño, yo caminaba descalza por el pasillo y escuchaba risas al fondo, voces suaves, familiares. No vi a nadie, pero supe que estaban allí. Mi madre, mi padre, Patricia. No hablaban, no me juzgaban. Solo existían, juntos, en un lugar donde el tiempo no dolía. Cuando desperté, tenía el corazón tranquilo. Entendí que hay recuerdos que dejan de perseguirnos cuando aprendemos a mirarlos sin huir, que la verdadera absolución no llega del perdón de los otros, sino del simple acto de aceptar que lo que hicimos, y lo que fuimos, también merece descansar. Hoy escribo estas palabras como quien deja una nota en una botella, sin destino,
sin esperanza de respuesta. No busco comprensión ni consuelo, solo dejar constancia de que existí, de que amé, odié y temí con la misma intensidad, que fui capaz de lo peor, pero también de reconocerlo. Si alguna vez alguien encuentra esta historia, que no me recuerde como la muchacha que envenenó a su madrastra, sino como la mujer que aprendió demasiado tarde que el silencio puede ser más letal que el arsénico, porque, al final, lo único que realmente mata no es el veneno, sino aquello que elegimos callar.